Barcos hundidos. Existen en el mundo más de 3 millones de navíos que han naufragado hasta el fondo del océano, uno de los medios más hostiles para el ser humano, y a lo largo de la historia, distintos mares se han encargado de demostrárnoslo, llevándose consigo tripulaciones enteras. Otras veces, somos nosotros mismos los que convertimos el mar en una fosa común. Principesa Mafalda. Conocido por su lujo, era el preferido por celebridades de la época. Además, fue la gran nave de su tiempo, única capaz de unir Italia con Argentina en 14 días. Fue botado el 22 de octubre de 1908 y se hundió el 25 de octubre de 1927 frente a las costas de Brasil durante su 90ª travesía. En la tragedia perdieron la vida 481 personas, muchos de ellos argentinos. En su momento la noticia conmovió al mundo y por comparación se decía que era el Titanic del Atlántico Sur. Indianápolis. El USS Indianapolis fue un crucero pesado de clase Portland, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos con numeral identificador CA-35. Fue buque insignia del almirante Raymond Spence desde 1943 a 1944. Pero es conocido porque fue el buque que transportó el material fisionable de la primera bomba atómica lanzada luego contra Hiroshima. El crucero se dirigía hacia el Golfo de Leyte en Filipinas, donde se debía unir al USS Idaho para preparar la invasión de Japón. El contraalmirante del USS Indianapolis solicitó una escolta ya que las aguas por las que debía transitar eran peligrosas. La escolta fue denegada y el buque fue atacado por un submarino japonés el 30 de julio. La tripulación abandonó el buque y más de 880 marinos consiguieron salir vivos del barco. Pero la tragedia no acabaría ahí, ya que los mandos americanos en Filipinas no se dieron cuenta de la ausencia del barco y los marineros fueron presa de tiburones del hambre y la sed. Los náufragos fueron descubiertos por casualidad 3 días después del hundimiento del buque y el escenario era aterrador, ya que más de la mitad de los hombres que se habían salvado habían sido devorados por los tiburones. Sultana. El SS Sultana fue un barco de vapor y fue construido en 1863 en Cincinnati, principalmente destinado al comercio del algodón a lo largo del río Mississippi. Fue destruido a causa de la explosión provocada por una caldera en mal estado el 27 de abril de 1865. Luego de una serie de malas decisiones y varias reparaciones fallidas,
constituyendo el mayor desastre marítimo de la historia de los Estados Unidos, con 1.800 fallecidos de sus 2.400 ocupantes. Cerca de 500 supervivientes, muchos de ellos con horribles quemaduras, fueron trasladados a hospitales de Memphis, pero más tarde cerca de 300 murieron a causa de sus heridas y quemaduras. Andrea Doria. De todos los barcos italianos de su tiempo, el Andrea Doria era el más grande, el más rápido y lujoso. El 25 de julio de 1956, el Andrea Doria navegaba cerca de la costa de Nantucket, Massachusetts, dirigiéndose a Nueva York en su viaje número 101 en una noche de espesa niebla. A las 23 horas, el SS Stockholm vio emerger desde un banco de niebla al SS Andrea Doria a menos de 600 metros e hizo una guiñada para evitarlo. Colisionó con el Andrea Doria introduciendo su aguzada proa en el lado de estribor. El Stockholm hizo marcha atrás y la proa destruida desgajó las entrañas del Andrea Doria, produciendo más muertes. La escora del barco, dañado fatalmente, hizo que no se pudieran usar la mitad de los botes salvavidas del Andrea Doria. Sin embargo, la mejora de las comunicaciones y la rápida respuesta de otros barcos impidieron un desastre similar al del hundimiento del Titanic. La mayor parte de los pasajeros y la tripulación sobrevivió. En el Andrea Doria, 1.660 personas fueron rescatadas y 46 murieron, mientras que en el Stockholm fallecieron 5 personas. El transatlántico de lujo volcó y se hundió a las 10:09 de la mañana. Titanic. Con 880 pies de largo y 175 pies de altura, el Titanic era el buque más grande y lujoso del mundo. El 10 de abril de 1912, el Titanic iniciaba su viaje inaugural y partía desde Southampton rumbo a Nueva York. El Titanic zarpó con alrededor de 2.224 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes. 4 días después de haber comenzado su primer viaje, la tripulación comenzó a recibir mensajes de otros barcos advirtiendo sobre varios icebergs en el camino. Sin embargo, estas advertencias no fueron tomadas en serio y el capitán Edward Smith se fue a su habitación a las 21:20 horas. Los vigías intentaban ser un poco más diligentes con la observación, pero el barco seguía yendo a toda velocidad. A las 23:40 horas, el Titanic chocó contra un iceberg. 2 horas y 45 minutos después de la colisión, la nave se había hundido por completo. En el hundimiento del Titanic murieron 1.514 personas de las 2.224 que iban a bordo.